Buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa llamado El Café de la Mañana, que llega a ustedes por cortesía de Nescafé. El café instantáneo elaborado con granos de café 100% seleccionados. A propósito, hoy 23 de junio, en nuestro país se celebra el Día del Abogado. Vaya hasta ellos nuestras más sinceras felicitaciones. Y por tal motivo hemos invitado hoy a Víctor Manuel Jiménez Tamayo, quien es estudiante de la Universidad de Yacambú en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Cátedra Clínica Jurídica, impartida por la profesora Deyanire Navarro Rodríguez. Lo hemos invitado a este programa para que nos dé, desde su punto de vista jurídico, nos explique con palabras sencillas y entendibles para nuestros radioyentes la decisión de la ponencia conjunta emanada por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2016, a raíz de la entrada en vigencia del decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, Arco Minero del Orinoco. Al respecto, ¿qué nos puede decir? Somos todos oídos. Muchísimas gracias, Natacha, por haberme invitado a tu programa, el cual goza de mucha predilección y se ha mantenido en el tapete durante todas las mañanas en nuestra ciudad. Y gracias a tu radio escuchas por participar en el mismo. En efecto, como has hecho mención, la sentencia que vamos hoy a tratar se trata de una sentencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2016 por la Sala Política Administrativa. En la misma se solicitan unas medidas cautelares de suspensión de efecto en la demanda incoada por un grupo por este caso por unos ciudadanos, una demanda contenciosa administrativa de nulidad interpuesta contra el acto administrativo a raíz del decreto 2248 de fecha 24 de febrero del año 2016, dictado por el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela y publicado en la Gaceta Oficial número 40.855 de la misma fecha, del 24 de febrero del año 2016, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. En una breve síntesis, podemos decir que este decreto consta de 27 artículos enmarcados dentro de 5 capítulos, y en el mismo se establecen y se desarrollan sus objetivos, principios, administración, control, planificación, coordinación, su protección y vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales, de aquellos mecanismos especiales para la contratación de obra y de extracción de los minerales que se vayan a encontrar en el sitio, de aquellos incentivos tributarios del que vayan a ser exonerados las empresas que vayan a trabajar en el desarrollo del arco minero del Orinoco, y de aquellos mecanismos de financiamiento. Por otra parte, también trata sobre el régimen especial tributario y aduanero y de la vigencia del mismo, entre otros aspectos. En el escrito contentivo de la demanda de nulidad que nos compete y que vamos a tratar el día de hoy en tu programa, fue presentada ante la Sala Política Administrativa. Los accionantes impugnaron el acto administrativo anteriormente, identificando los siguientes aspectos: que el impugnado contiene la creación y delimitación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, creando un verdadero Estado paralelo, atacando los componentes esenciales que conforman nuestro Estado nacional. Luego de reseñar el contenido del artículo 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adujeron que en el texto transcrito no deja lugar a dudas de que el territorio no es un espacio de tierra superficial acotado por una línea fronteriza caprichosamente dibujada, sino que es un espacio de 1 millón de kilómetros cuadrados, que es uno y único a pesar de las indignas mutilaciones que ha sufrido durante todos los años, su vida como república.
Expusieron también que en ninguno de los numerales del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana, dentro de las atribuciones del ciudadano presidente de la República, es la de crear espacios como es que está previsto en el decreto. Discreparon en el que este acto administrativo dictado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela violenta no solo los derechos fundamentales contemplados en la Constitución de la República Bolivariana, sino que también los dispositivos normativos nacionales e internacionales, tanto en materia de ordenamiento territorial, protección de los pueblos indígenas, el ambiente, los derechos laborales y principios tributarios, así como los procedimientos técnicos legales para la creación de la zona que allí se establece y se delimita. Describiendo que la sola delimitación de una zona con esas características y de una área tan extensa como la que está demarcada se hizo en ausencia total de estudios de impacto ambiental requeridos por la Constitución, así como por la legislación venezolana. Argumentaron que la minería en gran escala a cielo abierto produce necesariamente procesos irreversibles de deforestación masiva. No es compatible esta minería con la preservación ambiental. Los bosques amazónicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento global que afecta a nuestro planeta. Sostuvieron que de mantenerse esta relación para extraer durante los próximos 70 años las 7.000 toneladas de oro que contemplan este macro proyecto y que han sido anunciadas por el gobierno, será necesario remover por lo menos 700 millones de toneladas de material, inmensos cerros de desechos, muchos de ellos contaminados con arsénico y otros tóxicos, que alterarían dramáticamente e irreversiblemente todo el ambiente de la zona. Resaltaron que con base en todo lo argumentado anteriormente, es forzoso entender que el decreto que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, el Arco Minero del Orinoco, constituye además de un instrumento administrativo viciado de nulidad absoluta, como más adelante se concluye, como un acto abiertamente contrario a los principios humanistas invocados y que de acuerdo con estos principios no puede haber generación de riqueza económica a expensas de los seres humanos y de la naturaleza. Y observa algo, que en relación a las pretensiones cautelares por parte de estos ciudadanos, la parte actora le solicita a la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia las siguientes medidas cautelares: que se le ordene al Poder Ejecutivo la postergación de todos los actos, actividades, trabajos intelectuales o manuales o cualquier acción directa o indirecta que signifique un inicio, desarrollo o conclusión de faenas preliminares. Que se le ordene al Poder Ejecutivo integrar una comisión técnica e imparcial que lleve a cabo la consulta previa informada en sus respectivos idiomas a las diferentes etnias que habitan en el espacio acotado como Arco Minero del Orinoco. Hay que hacer la salvedad que en la zona viven aproximadamente o tienen vida en común un promedio de 10 etnias aproximadamente, Wayuu, Pemones y todas esos antepasados nuestros que viven en la zona. Que se le ordene la realización de estudios científicos realizados por personas e instituciones de la mayor solvencia a los efectos de conocer el impacto ambiental que tendría la ejecución del decreto al que nos hemos referido. Que se ordene las realizaciones de estudios científicos antropológicos por personas de mayor solvencia que nos permitan conocer el impacto en las poblaciones indígenas que hacen vida en ese espacio en el decreto que califica como Arco Minero del Orinoco. Que se ordene la elaboración de estudios que nos permitan saber con certeza los efectos de todo orden hacia énfasis de los servicios en el agua y de la electricidad que tendría la ejecución del decreto en la población venezolana o que habita en nuestro territorio. Y por último, que se ordene la realización por una comisión técnica académicamente solvente para efectuar estudios económicos que nos permitan aproximarnos a los beneficios o perjuicios que se le pueden causar a la República Bolivariana de Venezuela y la certidumbre de que ese proyecto permitiría el tránsito de una economía rentista a una economía productiva, tal como está previsto en el presente decreto. Pero fíjate tú que para entender mejor esta solicitud, el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa regula los requisitos de procedibilidad de las medidas cautelares en el procedimiento contencioso administrativo. Y este artículo establece que a petición de las partes, en cualquier estado y grado de procedimiento,
el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estimen pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva. El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la administración pública, a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva, el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso. En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante. Pero, ¿a qué se refiere el precitado artículo 104 cuando nos instituye para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y la resulta del juicio? Del precitado criterio jurisprudencial se desprende que la petición cautelar debe atender a los mencionados fumus boni iuris y el periculum in mora, los cuales para el otorgamiento de la tutela solicitada deben estar no solamente alegados, sino también probados. El fumus boni iuris se refiere cuando se le exige al solicitante las medidas cautelares que presente los datos y los argumentos y los justificantes documentales, que los mismos conduzcan a fundar por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional favorable al fundamento de su pretensión. Por su parte, el periculum in mora es un principio configurado por dos elementos o componentes. Primero, el daño eventual y grave que puede experimentar quien reclama el reconocimiento de sus derechos. Y el otro, la necesaria e inevitable lentitud del proceso en el cual las partes en conflictos ejercerán todas las garantías fundamentales en defensa de sus pretensiones. En la sentencia en ningún momento se deja claro cuáles son sus evidencias públicas, notorias y comunicacionales, ni tampoco cuáles son los daños irreversibles que la República puede sufrir. Análogamente, la parte actora no cumplió con el requisito fundamental para demostrar la existencia del periculum in mora, como lo es el aportar a los autos todos los elementos necesarios para que permitan surgir en el ánimo del sentenciador la presunción grave respecto de la producción de los presuntos perjuicios que se causarían de no suspender los efectos del acto administrativo cuestionado o de negarse las medidas cautelares innominadas. Fíjate, posterior a lo que tú acabas de plantear, que conviene, sin embargo, advertir que de la citada sentencia no se desprende que el órgano jurisdiccional que conozca de la acción de amparo deba constantemente y ante cualquier solicitud conceder las medidas cautelares solicitadas. Antes bien, debe primeramente analizar cada caso en concreto y debe a su vez verificar si lo que fue alegado por el solicitante se evidencia la presunción a su favor del buen derecho que reclama, o si existe o no fundado temor de que quede ilusoria la ejecución del fallo o que los daños sean irreparables o de difícil reparación, como consecuencia del no otorgamiento de aquellas medidas cautelares solicitadas. Eso fue lo que ocurrió en cuanto a la decisión de esta sentencia. O sea, la parte actora no entregó, ¿verdad?, como bien solicitan las medidas cautelares, las pruebas necesarias
para poder sustentar, ¿ok?, la demanda, y por ende, pues por supuesto, no cumplió como lo dice la ley, y por esta razón la sentencia precisamente dictaminó que no estaba apoyada por ese bagaje o esas pruebas necesarias para sustentar la demanda. Espero que haya quedado claro y que tus oyentes pues hayan quedado también satisfechos con esta interpretación. Muchísimas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias a usted por haber asistido al programa y espero los comentarios de ustedes en nuestra página de Twitter que aparecerá por aquí, y espero para que nos vean el siguiente programa. Adiós. Gracias. Feliz día.